Saludos cordiales, estimada Magister y compañeros. El tema de nuestro trabajo es la aplicación de los 5 factores de la personalidad en los estudiantes de cuarto año general básica, dentro de la asignatura Educación para la Identidad, Sexualidad y Convivencia Armónica. Este trabajo tuvo como objetivo comprender cómo la personalidad influye en el comportamiento, las emociones y el aprendizaje de los estudiantes, mediante actividades dinámicas basadas en el método de los 5 factores, los cuales son apertura a la experiencia, responsabilidad, extraversidad, amabilidad y estabilidad emocional. Además, se aplicaron estrategias metodológicas utilizando el método ERCA y principios del DUO, permitiendo una participación inclusiva, creativa y significativa en los estudiantes. Apertura a la experiencia. El primer factor es la apertura a la experiencia. Este rasgo se relaciona con la creatividad, la imaginación, la curiosidad, la disposición para aprender nuevas cosas. Los estudiantes con mayor apertura suelen participar con entusiasmo, con actividades creativas, y les gusta explorar, imaginar y proponer ideas diferentes. Por ejemplo, en la actividad llamada Caja de Ideas Nuevas, se presentaron imágenes, objetos, para que los estudiantes inventaran usos diferentes o soluciones creativas. Algunos niños propusieron ideas muy originales y demostraron interés por la experiencia y por participar activamente. El segundo factor es la responsabilidad. Este rango está relacionado con el comportamiento, la organización, el cumplimiento de tareas y sobre todo el autocontrol. Dentro del aula observamos que los estudiantes seguían instrucciones correctamente, cuidaban sus materiales y sobre todo cumplían con las tareas establecidas en su tiempo. Sin embargo, hubieron estudiantes que necesitaban acompañamiento y sobre todo intervención para poderles mantener controlados. Por otro lado, en la actividad semáforo de las emociones y responsabilidades, los estudiantes clasificaban acciones responsables e irresponsables, utilizando los colores del semáforo. Por ejemplo, verde para acciones buenas, amarillas para acciones que tenían que pensarlo un poco más y rojo para las acciones negativas. El tercer factor es la extraversión. Este factor se relaciona con la capacidad de comunicarse, expresarse, relacionarse socialmente con confianza. Los estudiantes más extrovertidos participaban con facilidad, hablaban frente al grupo y expresaban sus emociones sin miedo. En cambio, algunos estudiantes mostraban timidez o inseguridad al momento de intervenir. En la actividad Mi Historia Favorita, cada estudiante contaba una experiencia, un cuento o una anécdota personal. Aquí pudimos observar diferentes formas de comunicación y expresión emocional. El cuarto factor es la amabilidad. Este rasgo incluye la empatía, el respeto, la solidaridad y la cooperación hacia los demás. Durante las actividades realizadas, los estudiantes me comentaban que ayudaban en su escuela a sus compañeros y comentaba que compartían materiales didácticos, mostrando actitudes de respeto, de solidaridad y sobre todo compañerismo. En la actividad realizada, el frasco de las buenas acciones, los estudiantes identificaban acciones positivas como ayudar, escuchar, compartir y sobre todo respetar. Luego reflexionaba cómo estas acciones mejoran en el entorno que vivimos. El quinto factor es la estabilidad emocional, también conocida como neurositismo, cuando existe dificultad para controlar nuestras emociones. Este factor se relaciona con el manejo emocional, el autocontrol y la capacidad para enfrentar situaciones difíciles sin alterarse demasiado. Durante la práctica observamos que algunos estudiantes se
se frustraban fácilmente cuando no podían realizar una actividad o cuando cometían errores. Otros lograban controlar sus emociones y continuaban trabajando. Por medio de la actividad del termómetro de sus emociones, los niños identifican emociones como alegría, enojo, miedo y tristeza. Además, con la botella de la calma, aprendieron estrategias para tranquilizarse cuando se sentían emociones intensas. Hallazgos en responsabilidad. En este factor encontramos diferencias entre los estudiantes. Algunos demostraban organización y compromiso y otros que no, simplemente necesitaban un apoyo constante para terminar con lo que habían empezado, por ejemplo, tareas o seguir instrucciones. Otro punto muy importante es que observamos que cuando los estudiantes reciben motivaciones, reconocimientos positivos, mejoran automáticamente el nivel de la responsabilidad. Hallazgos en extraversión. Se evidenció que ciertos estudiantes tenían facilidad para hablar y participar, mientras otros presentaban miedo o vergüenza al expresarse frente al grupo. Sin embargo, se dice que mediante actividades dinámicas y de confianza, algunos estudiantes tímidos lograron participar más activamente. Hallazgos en amabilidad. Las actividades relacionadas con la empatía y la convivencia generaron respuestas positivas. Se observaron acciones de ayuda, de respeto y cooperación entre los compañeritos. Esto demuestra que trabajar valores y habilidades socioemocionales favorecen un ambiente mucho mejor en el ámbito escolar. Hallazgos de estabilidad emocional. En este factor observamos que algunos estudiantes tenían dificultades para controlar emociones como enojo, frustración o ansiedad. Por ello fue necesario aplicar estrategias de regulación emocional, pausas activas y acompañamiento docente para ayudarlos a sentirse tranquilos y seguros. Hallazgos del estudiante. Estos hallazgos se consideran por factores. Durante la aplicación de las actividades se identificaron varios hallazgos importantes relacionados con la personalidad y comportamiento de los estudiantes. Se observó que los estudiantes participan con mayor motivación cuando las actividades incluyen creatividad, materiales visuales dinámicos que sean muy diferentes. Asimismo, los niños mostraron interés por imaginar, crear y compartir ideas nuevas, lo que muestra que el aprendizaje se vuelve más significativo cuando se utilizan estrategias innovadoras. Responsabilidad. Se trabajó en el semáforo de las emociones y responsabilidades, permitiéndonos identificar conductas positivas y negativas que tenían los estudiantes mediante la clasificación de los colores. Extraversión. En esta actividad soy presentadora por un día. Los estudiantes expusieron pequeños temas usando dibujos y relatos para fortalecer la expresión oral. Amabilidad. Se desarrolló la cadena de amabilidad, donde los estudiantes realizaron acciones positivas y luego compartieron cómo se sintieron ayudando a los demás. Estrategias de estabilidad emocional. Se utilizaron estrategias como el termómetro emocional y la botella de la calma, ayudando a los estudiantes a reconocer y controlar sus emociones. Reflexión final. Como reflexión final, comprendimos que la personalidad es una construcción compleja, porque cada estudiante posee emociones, pensamientos y comportamientos diferentes, influenciados por el entorno familiar, social y educativo. La teoría de los 5 factores nos permitió entender mejor las necesidades individuales de los estudiantes, a la vez reconocer que no todos aprenden y reaccionan de la misma manera. Desde la práctica educativa aprendimos que el docente debe aplicar estrategias que sean pedagógicas y que sean diferenciadas. También que sean inclusivas y dinámicas para responder a la diversidad presente en el aula. También entendimos que trabajar aspectos emocionales y sociales es tan importante como enseñar contenidos académicos,
ya que esto fortalece la autoestima, la convivencia y el bienestar de los estudiantes. Y como anexos presentamos fotografías, dibujos y evidencias de las actividades realizadas con los estudiantes durante la aplicación de las estrategias. En estas evidencias se puede observar la participación activa, el trabajo cooperativo en la creatividad y la intervención de los estudiantes en cada una de las actividades relacionadas con estos 5 factores de la personalidad. Muchas gracias.